Le plus connu, le plus visité, le plus photographié en Argentine, le glacier Perito Moreno. Il ne se dévoile qu'en toute petite partie, une zone émergée d'à peine 10% de sa hauteur totale et un front de 5 km de large. Le reste, 250 km² de glace, 2 fois plus grand que Paris. Lucas Ruiz est chercheur à l'Institut argentin de glaciologie, spécialiste des glaciers andins. Il connaît la région par cœur, mais continue de se laisser surprendre par ces monstres de glace. Uf. Acá estamos viendo uno de los glaciares más grandes que hay en la cordillera de los Andes, que es el Perito Moreno. Este glaciar nace a más de casi 3.000 metros de altura y el hielo que vemos ahora es justamente esa nieve que se cristalizó hace cientos de años en esa parte. Lo que acabamos de ver es uno de los procesos por los cuales pierden masa estos glaciares de descarga que terminan en lagos, que es por el desprendimiento de témpanos. Podemos tener desde pedazos que caen de la parte superior o, como acabamos de ver recién, pedazos que se desprenden de la parte inferior del glaciar, de la parte que está por debajo del agua. El proceso por los cuales se genera este calving son poco comprendidos hoy en día por los glaciólogos, pero son de un gran interés porque los grandes glaciares de nuestro planeta, no solo los que están en Patagonia, sino también los que están en Alaska, en Groenlandia, en la Antártida, están perdiendo masa y están aportando al aumento del nivel del mar, principalmente por el desprendimiento de témpanos. Le parc national des glaciers dans le sud-ouest de la Patagonie argentine a attiré 750 000 touristes en 2019. Parmi les 47 grands glaciers de la zone, le Perito Moreno est le plus accessible. Pas besoin d'être randonneur ou alpiniste, tout est fait pour se retrouver nez à nez avec lui. Para nosotros los glaciólogos que estamos acostumbrados a trabajar en los glaciares, a visitar los glaciares, pero en general visitamos glaciares en los cuales no encontramos a nadie, glaciares que están más en lugares más remotos de la cordillera, es particularmente impactante por ahí justamente ver el movimiento turístico relacionado justamente con este glaciar. Hay que recordar que estamos viendo un glaciar que es una de las maravillas del mundo, no solo por lo bello que es, sino también porque es uno de los pocos glaciares en el mundo, diría uno del 0,1% de los glaciares en el mundo que no está retrocediendo debido al cambio climático. Perfecto, gracias. Okay. Bernardo Royle l'observe tous les jours. Il dirige l'équipe des 35 guides du Perito Moreno. Dernier préparatif, comme chaque matin, avant l'arrivée de centaines de visiteurs. Et petit moment privilégié de solitude face au glacier. Y en algunos casos muy excepcionales, como en el caso del glaciar Moreno, por el momento recibe la misma cantidad de hielo en su zona de acumulación que lo que pierde en la zona de ablación, de modo que hablamos de un glaciar que está en equilibrio. Bernardo et le Perito Moreno, c'est une longue histoire de famille. Mi abuelo vino por primera vez en el año 1939, en realidad el aspecto del glaciar es muy parecido, por suerte cuento con mucho material fotográfico y comparando las fotografías podría decirse que está prácticamente igual. Ese ha sido un desprendimiento pequeño de hielo. Hay que pensar que lo que estamos viendo tiene allí, donde el glaciar está sobre el agua, unos 60 metros de altura. El hielo es muy pesado, son unos 900 kilos por metro cúbico, así que cuando una de esas grandes paredes cae al agua es como si un enorme edificio cayese al agua.
Y acá, estoy arriba del hielo, está lavadísimo todo. Se borró todo el circuito. Bueno, nada. Parece que quedan 3 secciones, quedan 6 metros más o menos. Esta es la época más cálida del año, hace unos 2 meses atrás. Estas 2 estacas estaban cubiertas por el hielo, es decir, estábamos caminando por ahí arriba. Normal, c'est le plein été. 15, 20, parfois 25 degrés de maximal en janvier-février. La glace fond et l'eau vient alimenter le lac. C'est aussi la haute saison touristique. Sabemos que hay otros glaciares en el mundo donde se hacían cosas parecidas a esta y ya no se pueden hacer debido al cambio climático. Étrange sentiment que le Perito Moreno est en sursis. C'était une bonne expérience, fantastique, oui. C'est pas toujours facile au début de s'habituer aux crampons, mais c'est magnifique. C'est gigantesque. Nous, on habite en Savoie, donc les glaciers, on en a encore, mais qui se réduisent. Un Chamonix diminue, c'est une peau de chagrin. Un glacier Bosson, il n'y a plus rien. El Calafate, à peine 30 000 habitants, 70% des actifs travaillent dans le tourisme. La ville s'anime en fin de journée, lorsque tous les visiteurs rentrent de randonnée. Un petit air de station de ski. Alexis Simunovic est conseiller municipal à El Calafate. Il a longtemps été en charge du tourisme pour la ville et pour la province. Tenemos hoy una excursión al lago argentino, al Parque Nacional, con navegación, o sea, las pasarelas. Sería así, nosotros estamos acá, lo que van a hacer ustedes es ir todo por esta ruta, que son 80 kilómetros, hasta aquí, frente a Glaciar Perito Moreno. Nosotros cada vez más notamos que el turista que llega acá viene movilizado de alguna manera por esto de los glaciares, del retroceso, del calentamiento global. Cada vez más la gente toma conciencia de que los glaciares en algún momento no van a estar más o van a ser mucho más chicos. Et d'ici là, ils veulent en profiter. Gardien d'une partie de la mémoire de cette région, Bernardo Royle, le chef des guides du Perito Moreno. Il partage les souvenirs de son grand-père avec son fils Mathias. Esa fue, ahí ya estaba muy viejito, eso fue un año antes de que se muriera. Esta foto es algo muy especial porque me contó mi abuelo que cuando fue por primera vez al glaciar, que fue en el año 1939, que eran 2 días a caballo, y se encuentra con esto y quedó más que impresionado, quedó choqueado. Son grand-père, Walter, était un immigrant allemand venu s'installer juste après la Première Guerre mondiale. Photographe, il a immortalisé cette partie de la Patagonie, les glaciers, les paysages, les activités. Bernardo a récupéré 150 000 négatifs. Esto es historia de la familia. O sea, es un tesoro, hay que decirlo. Es algo muy valioso. Y esas eran las carretas donde llevaban la lana desde las estancias hasta el puerto. Porque toda esa lana se metía en barcos y la llevaban a Inglaterra para convertir esa lana en ropa. Mira, ¿ves lo que decíamos de que antes la gente podía llegar hasta abajo? Esos son amigos de mi abuelo, parados ahí mismo, prácticamente al pie del glaciar. Ahí atrás está el glaciar Uppsala. Esta foto es del año 53. En esa época el glaciar Uppsala era muchísimo más grande que ahora. Claro. Los glaciares son como sensores que nos indican lo que está pasando en el planeta. Mi corazón me dice, ojalá que todo esté bien y que muchas generaciones más puedan ver los glaciares, pero la lógica me quiere decir lo contrario. Le Glaciarium, le seul musée consacré aux glaciers dans le pays. Pour sensibiliser, transmettre, expliquer. Lucas Ruiz est glaciologue, professeur et chercheur.
Il a participé à la création de l'Inventaire national des glaciers argentins, un travail de terrain et de laboratoire. Mais là, il s'agit de trouver les mots pour faire partager sa passion à ses enfants. Papá, mira. Un limón. ¿Eso qué es? Es un pedazo de hielo. Cuando están flotando, ¿cómo se llaman? ¿Te acordás? Mira, Los témpanos de hielo. Ajá. ¿Por qué a veces en los glaciares lo del borde se cae así? ¿Por qué se desprenden pedazos de hielo? Porque el agua le hace fuerza para arriba al glaciar y el glaciar se parte así, ¡praf! Y cae. Le glaciarium présente le passé et le présent de ce que l'on appelle le champ de glace sud de Patagonie. 12 000 km² au Chili et en Argentine, plus grand qu'un département français. Verlos y entenderlos y comprenderlos es difícil para el común de los ciudadanos, entonces contar con este tipo de lugares nos permite a nosotros, los ciudadanos comunes o también los científicos, dar a conocer información muy importante para la ciudadanía y que nos permite a los ciudadanos tomar conciencia de, por ejemplo, el impacto del cambio climático, y sobre todo a través del retroceso de los glaciares. Acá lo que estamos viendo es justamente un ejemplo de uno de los glaciares que forman el campo de hielo sur, que es el glaciar Uppsala, que es uno de los glaciares, por un lado, uno de los glaciares más grandes que tiene el campo de hielo sur, tiene algo así como unos 600 a 700 kilómetros cuadrados de superficie. Y por otro lado es uno de los glaciares que en los últimos 50, 60 años más ha retrocedido y más masa ha perdido del campo de hielo sur. Pour apercevoir le fameux glacier Uppsala, il faut naviguer pendant 1h30. Mais il ne se dévoile que de loin. Le bateau reste à quelques kilomètres, trop dangereux de s'approcher en raison de la présence de nombreux icebergs. Ha estado primero como estuvo con una línea horizontal allá arriba, eso estuvo en un momento en contacto con el agua. Y a medida que el témpano se va derritiendo, se va moviendo, se va rotando, incluso puede dar completamente vuelta. Pour découvrir l'Uppsala et les deux autres glaciers qui se jettent dans le lac, il faut prendre un peu de hauteur. El glaciar Uppsala termina en el lago argentino, pero en un sector donde el lago es muy profundo. Estamos hablando de casi 600 metros de profundidad, entonces el glaciar llega a ese lugar casi como si fuera una lengua de hielo que flota. De plus en plus fragile. Lucas a constaté que ces 2 dernières décennies, l'Uppsala a reculé d'environ 300 mètres chaque année, tout en perdant en épaisseur 20 mètres par an. Lucas fait partie d'une équipe de glaciologues qui a analysé l'état de santé des 18 000 glaciers des Andes en étudiant 30 000 images satellites. Conclusion, la fonte s'est accélérée depuis 2000. Moins 15 mètres d'épaisseur en moyenne dans cette région de Patagonie Sud, moins 10 mètres plus au nord. Hay otras regiones en los Andes centrales de Argentina y de Chile donde se ve un claro contraste entre la década 2000-2010 con respecto a la 2010-2018, con un fuerte aceleramiento de la pérdida de masa entre el 2010 y el 2018 debido a lo que se conoce como la mega sequía de los Andes centrales. Esta última década para nosotros los científicos es un reflejo del clima que se nos viene si nosotros como sociedad no cambiamos nuestros hábitos de consumo. Augmentation des températures, baisse des précipitations, recul des glaciers. Les scientifiques ne sont pas les seuls à constater les changements. Tenemos una imagen actual, una del año 1928, que da el claro ejemplo de cómo era este mismo paisaje, exactamente. Tenemos la altura del hielo, que ocupaba todo el espacio que hoy ocupa esta laguna, que es la laguna glaciar. Impresionante, ¿no? Todo el glaciar, exactamente. Todo está superficie, laguna, exactamente. Daniel Muñoz est le numéro 2 du Parc national des glaciers. Estos son reservorios estratégicos de agua para el futuro. También tienen beneficios ecológicos. Los glaciares refractan mucho la intensidad de la luz del sol, haciendo que esto, al rebotar estos rayos solares, la Tierra se mantiene más fría. Si estos glaciares
se retrotraen, como lo están haciendo ahora, cada vez va a haber menos superficie de rebote de estos rayos solares, lo que va a ir aumentando paulatinamente, haciendo una escalada de temperatura, ¿no? Le lac Argentino est le plus grand lac du pays, plus de 1500 km². Il se déverse dans le fleuve Santa Cruz, qui rejoint l'Atlantique. C'est sur ce fleuve qu'un consortium sino-argentin est en train de construire 2 barrages hydroélectriques. Et beaucoup s'interrogent sur les conséquences de ces chantiers. La construcción de estas represas que se están proyectando y que ya no tienen vuelta atrás van a incidir en el cambio del ambiente, porque van a incidir sobre la cuenca del río Santa Cruz, que es donde está relacionado todos estos lagos y los glaciares. ¿Qué impacto va a tener sobre los glaciares a ciencia cierta? Yo particularmente no lo sé. Se hicieron estudios de impacto medioambiental, pero siempre estos estudios terminan acomodándose a los objetivos que se persiguen. No sé a ciencia cierta, quizás cuando lo comprobemos ya sea demasiado tarde, ¿no? Ce chantier portera-t-il le coup de grâce aux glaciers déjà menacés? Le niveau du lac pourrait-il augmenter à cause de ces barrages et donc perturber cet équilibre déjà précaire? À la municipalité d'Al-Calafate, on tente de se rassurer. Yo creo mucho en los estudios que han hecho, pero fue un tema en su momento de debate, por eso había mucho temor a que esas represas pudieran afectar de alguna manera el nivel del lago y esto que afecte a los glaciares. Supuestamente los científicos todos han dicho que esto no va a ser así. Le fleuve Santa Cruz, plus de 300 km de long, un havre de paix, des paysages asséchés par le vent, une biodiversité riche et unique. L'une des 2 zones de chantier, Condor Cliff, la falaise des Condors, à environ 130 km d'El Calafate. La route est barrée, comme désormais toutes celles qui mènent au fleuve Santa Cruz. Nos guides, Carlos Willinao, représentant de la communauté mapuche, et Jorge Yanicheli, un habitant d'El Calafate, amoureux de cette nature sauvage. Ils ne peuvent que constater les dégâts. De hecho, acá hay un vallado en el cual uno no puede pasar y genera más dudas todavía, porque si quisiera mostrar, podría entrar la prensa, podría entrar un montón de partes en la cual nos informan y no tener que venirse hasta acá para ver esta destrucción. La primera vez que vi el agujero, bueno, fue una cosa muy fuerte. Me tocó estar solo y el hecho de encontrar un gran agujero donde sacan la tierra para poder bloquear al río era como matar al territorio con sus propios elementos, o sea, estrangularlo con su propia tierra. No estoy en contra de nada, sino a favor de la vida. Y lo que me motiva es justamente que no destruyan el lugar donde nací y me desarrollé. Y justamente para las generaciones futuras, dejarle algo en la cual sería el recurso del agua, que es vital para la vida. Les chantiers ont démarré en 2015. L'objectif est de produire 4% de l'énergie du pays d'ici 3 à 5 ans. Des activistes se sont battus contre le projet en vain. Seule victoire, les communautés mapuche et tehuelche sont désormais consultées, mais les travaux continuent. Para estas dos culturas, un río libre significa tener libre su espiritualidad para volver a ser partes de hombres sobre esta tierra. Si se cortasen los ríos, se cortaría con la espiritualidad de los pueblos originarios. Esta superficie que va a estar inundada pierde muchos espacios que han sido utilizados ancestralmente y que se siguen utilizando en la actualidad. Hay espacios con muchas marcas culturales de hace miles de años. Plusieurs ONG continuent de se battre contre ces barrages
et pour la remise en état naturel du site. Tout se joue à près de 3000 km du chantier, à Buenos Aires. Cristian Fernandez est leur avocat. Il a porté l'affaire devant la Cour suprême d'Argentine, pour notamment faire annuler l'étude d'impact environnemental qui a permis le démarrage des travaux. Aquí tenemos todo lo que son la documentación que hemos recabado en estos años en el estudio, aquí en el estudio jurídico, respecto de denuncias que hemos hecho. Por ejemplo, esta es una denuncia por una cuestión de corrupción porque quien lideró todo este procedimiento de estudio de impacto ambiental, a su vez, con anterioridad, era justamente un consultor que había avalado las represas. El gran problema es justamente la cercanía de la obra y la posibilidad de un acople con el lago argentino. Esta variable ha sido minimizada y despreciada por las autoridades. Nosotros hemos recibido muchos pronunciamientos de distintos científicos que conforman la comunidad glaciológica internacional y se han mostrado realmente muy preocupados por lo que ha sido este estudio de impacto ambiental, porque este estudio de impacto ambiental no ha previsto un margen de error. Al no preverse un margen de error, esto puede ser una catástrofe, porque estamos hablando de no solamente de que se va a inundar el equivalente a 2 ciudades de Buenos Aires, ¿no es cierto?, sino que está en juego con los glaciares un patrimonio de la humanidad. Nous n'avons pas été autorisés à filmer sur les chantiers, mais le directeur du projet, Fernando Zarate, a accepté de nous recevoir à Buenos Aires. Digamos que sí, impactos hay, porque alteramos el régimen natural, pero bueno, evaluamos todo el contexto para minimizar esos impactos. Seguimos recomendaciones del IHA, que es el International Hydropower Association, que es una referencia en cómo gestionar las cuestiones hidroeléctricas para minimizar los impactos. Les autorités ont promis de créer un observatoire de l'environnement ainsi que des réserves naturelles en compensation. Et selon Fernando Zarate, il n'y a aucune raison de s'inquiéter pour les glaciers. Los 3 estudios dan que esta cota es una cota que garantiza la no alteración del régimen natural del lago argentino. Al no alterarse el régimen natural del lago, no hay una incidencia sobre los glaciares, porque el lago va a seguir oscilando en el régimen que ha tenido en la historia, digamos, ¿no? Así que no hay ninguna incidencia ni directa ni indirecta en los glaciares. Sur place, Jorge doute beaucoup. Surtout depuis que le constructeur des barrages a reconnu plusieurs glissements de terrain. Cette zone fait partie de celles qui seront inondées. Selon lui, ce chantier court à la catastrophe. Bueno, aquí les muestro pegado al río, lo que nosotros llamamos el laberinto. Es un lugar donde se ve muy reflejado. Justamente este sedimento es el que forma la base del río. Fíjense cómo se degrada, cómo se hace tiza, se hace polvo. Todos los trabajos que están haciendo en las represas justamente son sobre este sedimento. Lo trato como si fuesen que nos están boludeando, digamos. ¿Se entiende? Beaucoup de craintes et d'inquiétudes pour l'avenir de cette région, mais pas de réelle mobilisation populaire. L'Argentine veut produire de l'énergie propre en exploitant ses ressources naturelles et continuer à voir des centaines de milliers de personnes déferler chaque année pour découvrir les glaciers de Patagonie.